UNCAUS, Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina. Núcleo 9, formación del aparato digestivo. La formación del aparato digestivo comienza con el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, donde se forma el intestino primitivo. Este forma un tubo y se puede dividir en tres. En la parte cefálica del embrión se encuentra el intestino anterior. En la parte central se encuentra el intestino medio, que queda temporalmente conectado al saco vitelino, y por último el intestino posterior. El endodermo forma el epitelio del tubo digestivo, origina las células específicas de las glándulas, como los hepatocitos y las células exócrinas y endócrinas del páncreas. El mesodermo visceral forma el tejido conjuntivo de glándulas, músculos, tejido conjuntivo y componentes peritoneales de la pared del intestino. Los mesenterios son capas dobles de peritoneo, que rodean un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo. Estos órganos se denominan intraperitoneales. Hacia la quinta semana, la parte caudal del intestino anterior, medio y posterior quedan suspendidas de la pared abdominal por el mesenterio dorsal, que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. En la región del estómago se denomina mesogastrio, dorsal u aumento mayor. En la región del duodeno, mesoduodeno dorsal, y así según el lugar por donde pase. El mesenterio ventral existe en la parte terminal del esófago, estómago y parte superior del duodeno. Deriva del tabique transverso. Cuando el hígado crece dentro del mesénquima del tabique transverso, el mesenterio ventral queda dividido en aumento menor y ligamento falciforme. Cuando el embrión tiene 4 semanas, aparece el divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior. De forma gradual, el tabique traqueoesofágico separa este divertículo de la parte dorsal del intestino anterior. Entonces, este queda dividido en una porción ventral, el primordio respiratorio, y una dorsal, el esófago. El estómago es una dilatación fusiforme del intestino anterior, que aparece en la 4ª semana. El estómago rota 90 grados alrededor de su eje longitudinal en el sentido de las agujas del reloj. Durante esta rotación, la pared posterior crece más rápidamente que la porción anterior, lo que genera una curvatura menor y mayor. Luego, la parte caudal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. La parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio forman el duodeno. La rotación del estómago hace que el duodeno se ubique en la parte derecha de la cavidad abdominal. Más adelante, junto con la cabeza del páncreas, quedan fijados en una posición retroperitoneal. Desaparece el mesoduodeno dorsal. La yema hepática aparece a la mitad de la 3ª semana a partir del endodermo que reviste el intestino anterior. Cuando la conexión entre este divertículo hepático y el duodeno se estrecha, se forma el conducto colédoco, y origina la vesícula biliar y el conducto cístico. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células del tejido conjuntivo derivan del mesodermo del tabique transverso. La función hematopoyética comienza en la 10ª semana y la fabricación de bilis comienza en la 12ª semana. El páncreas se forma por una yema dorsal y una ventral, a partir del endodermo del duodeno. La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que la yema pancreática ventral se encuentra cerca del conducto colédoco y forma el proceso unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. La parte distal de la yema pancreática dorsal y todo el conducto pancreático ventral forman el conducto de Wirsung o conducto pancreático principal.
A los 3 meses se forman los islotes pancreáticos y la secreción de insulina se inicia aproximadamente en el 5.º mes. Como dije anteriormente, en el embrión, el intestino medio está suspendido en la pared abdominal dorsal y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino a las 5 semanas. Luego forma el asa intestinal primaria. La rama cefálica del asa forma la parte distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. La rama caudal se transforma en la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. El intestino posterior origina el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y parte superior del conducto anal. Su endodermo forma el revestimiento interno de la vejiga y la uretra. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, futuro conducto anorrectal, mientras que la alantoides entra en la región anterior, futuro seno urogenital. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe y crea las aberturas anales y ventrales. La parte superior del conducto anal deriva del endodermo y la parte inferior procede del ectodermo.